de eso, salí un poco escéptico, es la palabra, diciendo, pues esto que me está encargando, la verdad yo lo veo en chino, lo veo cuadrado. Pasaron 2 o 3 fenómenos en ese momento, 2 cosas. Había un grupo que se encargaba de darnos la asesoría en Derecho Internacional Privado. Yo mi tesis profesional la hice sobre este tipo de temas, entonces tenía una idea de dónde estaban todos los problemas de la doble nacionalidad, los problemas que tenían que ver con derechos políticos, con propiedad, con servicio militar, con los puestos públicos, ¿verdad? Y nos pusimos a estudiar. Lo primero que dije, bueno, pues déjame ver la viabilidad. No me comprometí a nada, yo nada más me comprometí a hacer un estudio y me reuní 2 meses todos los días con los expertos en materia de derecho internacional privado y fuimos dándole solución a cada uno de los problemas. Obviamente ahí aparecían todas las incongruencias. Había incongruencias tan básicas como que los mexicanos que estaban en el exterior pues no podían heredar, porque si se adquirían otra nacionalidad perdían los derechos hasta de propiedad, no podían tener negocios en México. Entonces había muchos temas que pegaban en los temas comunitarios, en los temas agrícolas, en los temas de propiedad, en los temas familiares. Y todo eso lo fuimos resolviendo. Cuando regreso yo a los 2 meses y le digo al señor secretario, le digo, pues mire, ya encontramos que sí se puede, sí hay viabilidad, sí hay formas. Seguíamos teniendo mucho ese problema de la proyección hacia el exterior. Cuando nosotros llegábamos a hablar con los diputados, con los senadores, entonces le decían, oye, pero eso de proyectar otra nacionalidad, y eso era un problema político muy serio, ¿sí? O sea, me acuerdo que cuando me toca ir a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, me toca hablar con algunos de los abogados para empezar a soltar la idea. Salió un abogado de Guanajuato y me dijo, mira, aquí te voy a dar un libro español del año de 1900. Y fue muy interesante porque abro el libro y decía el libro, la doble nacionalidad o múltiple nacionalidad no es otra cosa que la no pérdida de la nacionalidad de origen. Y yo dije, correcto, eso es lo que queremos. No queremos tanto proyectar otra nacionalidad, sino más bien preservar la nacionalidad mexicana, que la nacionalidad mexicana no se pierda. Obviamente, también se lo señaló Natividad González Parás, pues el ejercicio de la parte legal a lograr todo el consenso político, pues distaba muchísimo. Tuvo que hacer un trabajo muy de piedra, de ir picando piedra tanto en el extranjero, con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, en los estados, con los gobernadores, con las presidencias municipales, con los estados, con los grupos de migrantes. Y ese proceso se llevó 3 años. Voy a hacerles algunos comentarios muy interesantes aquí. Cuando ya estábamos listos, más o menos listos, este tema lo tomó inicialmente el Senado de la República. Curiosamente, la mayoría de las iniciativas entran primero por la Cámara de Diputados y aquí la Cámara de origen fue la Cámara de Senadores. Cuando estábamos ya listos, y que nos manda el secretario ya a mandar la iniciativa, era el proceso de las elecciones en Estados Unidos. Más o menos, cambiando, era la elección presidencial, era el segundo, se estaba en ese momento, era el segundo periodo del presidente Clinton, el que estaba en juego. Entonces, cuando llego yo con mi proyectito a la Cámara de Senadores, me toman 2 senadores y me dicen, oye Miguel Ángel, estás loco.
Si ahorita nosotros sacamos esta iniciativa, va a haber un efecto muy fuerte en los Estados Unidos porque están en el proceso electoral, más o menos lo que acaba de pasar ahorita en la intermedia en los Estados Unidos con el tema migratorio. Esos dos senadores fueron Salvador Rocha Díaz, que tú te has de acordar de él, y Trinidad Lanz Cárdenas. Los dos habían sido ministros de la Corte. Y entonces, yo no tan conocedor del ambiente político, por lo menos me pareció muy sensato el comentario. Dije, no creo que sea el buen momento. Entonces llego yo a reportarle al secretario de Relaciones Exteriores y le digo, oye, pues acabo de platicar con dos senadores y me dicen que ahorita no. Por esta razón, y me acuerdo que me dijo el secretario, me dijo, bueno, no hay problema, pero le tengo que informar al señor presidente que no va a entrar ahorita el proyecto. Cuando viene el proceso, que lo anticipó muy bien Natividad González Parás, pues tuvimos todas estas reuniones con gobernadores, con presidentes municipales, y bueno, era un efecto muy contundente que se necesitaba hacer la reforma constitucional, que era necesario hacer la reforma constitucional. Vamos, no había duda para los pobladores, para los familiares, para la gente que salía. Y pues, lo primero que había que reconocer era que México era un país de migrantes. O sea, ahorita hemos visto un proceso de migrantes de terceros países o transmigrantes, pero en el fondo México es un país de migración, es un país de migrantes. Fue muy curioso porque cuando se redactó el texto, tuvimos un problema de retroactividad a quienes se les aplicaba en el pasado. Y cuando pudimos sacar muy bien la reforma en la Cámara de Senadores, sin embargo, alguno de los senadores hizo notar ese punto, y tuvimos que entrar a la Cámara de Diputados, ya una Cámara que tenía en ese momento una composición donde predominaba la oposición, y tuvo que negociarse, o sea, no fue un proceso sencillo, sino tuvo que entrarse a una negociación. Finalmente, en el año de 1997, se aprueba la reforma, y esa reforma obviamente impactó a muchos mexicanos que pudieron, por ese hecho, o sea, lo que se señaló en la Constitución, el cambio constitucional fue de se perdía la nacionalidad mexicana por la adquisición de otra, a señalarse que la nacionalidad mexicana no se pierde. Y pues tuvo grandes consecuencias sociales, grandes consecuencias económicas, una gran proyección, muchos de los puentes de trabajo que existen en la actualidad, de los vínculos, de cómo se mueven los mexicanos hacia el exterior o que regresan los mexicanos, sobre todo los que están en Estados Unidos a México, pues se dan gracias a esta gran reforma. Nos pidió Carlos pues que viéramos un poco qué ha pasado en los últimos 20 años, porque obviamente pues el tema no es un tema inacabado. Yo en general creo que la reforma quedó bastante bien, pero sí hay 3 o 4 tareas que son evidentes que faltan, ¿sí? La primera es, pues tenemos que acentrar, tenemos que aumentar los procesos de naturalización en Estados Unidos de los mexicanos. Tenemos más de 1 millón de personas mexicanas que tendrían ya el derecho a naturalizarse. Y eso es muy importante, porque en zonas donde hay mexicanos que no tienen derecho de voto, no tienen derecho de manifestarse políticamente, pues son los chinos, son personas de otras nacionalidades o de otras comunidades, los coreanos, los que están partiendo el pastel, ¿verdad? O sea, los mexicanos no tienen presencia. Entonces, ese es sin duda uno de los temas pendientes.
Otro de los temas pendientes, pues ya lo hemos visto últimamente, ¿verdad? O sea, vimos ahora que fueron las elecciones algunos casos de mexicanos que tenían otra nacionalidad y que fueron a ocupar cargos públicos, que tuvieron que hacer renuncias, ¿no? Tenemos los casos de los naturalizados, ¿sí? Tenemos los casos de los naturalizados donde en efecto, en aquel momento por beneficios, pues no les dimos todos los derechos que tienen el resto de los mexicanos. Hay muchos cargos que no pueden tener, pueden perder la nacionalidad, ellos sí pueden perder la nacionalidad, no pueden utilizar otra nacionalidad, lo que sí pueden hacer el resto, y por eso la declaración de la embajadora de Polonia, eso es cierto. Ahí tendríamos que trabajar más el tema. Lo de Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, pues cuando se hace el planteamiento constitucional, pues se pensó en los cargos de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, de los puestos de decisión política en el país, pero todos los demás puestos obviamente se trataron de liberalizar. Obviamente un puesto que no tiene esa capacidad de decisión política, pues definitivamente en un mundo abierto, como tenemos ahorita la FIL que está dedicando este año a Portugal, pues puede abrirse, a mi juicio, sin gran problema. En conclusión, yo creo que la reforma fue una reforma muy positiva. Como les dije al principio y simplemente para acabar, les dio muchos instrumentos, le dio muchas armas a los mexicanos para poderse desarrollar en el extranjero, para crear comunidades más fuertes, más influyentes,